Y en la pregunta era de las personas que si Jesucristo subió al cielo en carne, que si de verdad resucitó, que los seguidores, ¿por qué siguiéndolos no esperaron la promesa? Pero el Señor dijo que esperaran una promesa. ¿Sabes cuál es esa promesa? ¿Recuerdan cuál es esa promesa que el Señor antes de subir dijo que nos iba a dar? Pero ¿cuál era? Había otra promesa antes de subir. Era que nos iba a dejar a todo el que creyera el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que nos revelara, nos enseñara toda verdad. ¿Y la verdad quién es? Jesucristo, hermano. Y nosotros lo vamos a ver aquí. Como muchos caminamos, la prédica se llama Caminando sin Jesús. Nosotros caminamos y la verdad a veces caminamos sin Él, ¿verdad? Ni sabemos y nos confunden y nos confundimos nosotros mismos. Y estando caminando con Él, a veces nosotros ni lo entendemos, ni sabemos que estamos a un lado de Él. Esa es la verdad. Y hay unos pasajes bíblicos que yo quise, pues, mostrarles con las preguntas que hicieron. ¿Resucitó? Amén. ¿Saben que subió en carne y hueso o no subió así? ¿O subió en espíritu? Esto nosotros tenemos que saberlo aquí, ¿verdad? Dice que también Jesús se les apareció a sus discípulos y ellos, temerosos de Dios, pensaban que era espíritu. Cuando Él les dijo, ¿qué pasó? Si yo ya les había dicho con los profetas, hermano. Yo ya les había dicho a los profetas cómo iba a padecer, cómo iba a venir, cuántos días me les iba a aparecer. ¿Y qué pasa, hermanos? Dice, la prédica es caminando sin Jesús. Muchas veces, no, sí estamos aquí, yo estoy firme, ¿será? Sus mismos discípulos se fueron, hermanos. Y otra cosa, hermanos, aquí entra otra palabra también, hermanos, para que vayan sabiendo, ¿eh, Guchín? Dice, espera el tiempo de Dios. Muchas veces, ahorita, Señor, y ahorita, ¿verdad? Y no es así, hermanos. Tenemos que esperar el tiempo de Dios. Nosotros no podemos hacer nuestra voluntad tampoco. Muchas veces, ¿sabes por qué se va la gente? Porque no me dio, yo quería estos ministerios y yo esto. No, hermanos, tener un ministerio es una responsabilidad bien grande. Llueve, truene, relampaguee, esto se tiene que hacer, hermanos. No debes de abandonar lo que Dios te dio. Muchas veces, yo quiero este ministerio, quiero este y este y este y este. ¿Estás dispuesto? Sus mismos discípulos, ahorita vamos a ver en esta enseñanza que nos da Dios, vamos a ver que muchos de ellos no esperaron el tiempo, se desanimaron, se fueron y iban caminando para otro lado. Cuando el Señor le dijo, camina por aquí. Si son, vamos a decir, si son 50 ladrillos que vas a pisar, písalos para que puedas salir a donde te mandé, ¿verdad? Pero no al segundo, al tercero, nos estamos desviando, ¿verdad? Sus mismos discípulos no supieron esperar el tiempo de Dios. Y tuvo que venir 40 días apareciéndoles y recordándoles. Acuérdense que yo les dije, acuérdense lo que les enseñé, acuérdense. Hoy la pregunta que hicieron las personas que venían,
¿A poco subió al cielo en carne? Pues claro. No, yo no te puedo creer. Y esto lo hice para que ustedes tuvieran los versículos y los capítulos. ¿A poco resucitó? Porque me dijeron que tenían un Dios crucificado. Aquí nos vamos a dar cuenta que tenemos un Dios vivo, resucitado, y tenemos un Dios en carne y hueso, y tenemos un Dios que a todos nos va a enseñar el día de hoy que porque si fuera espíritu necesitaría alimento. No. Y Él pidió comida. Y le dieron comida y le dieron miel. Un espíritu necesita de esto. No, hermano, la palabra de Dios nos va a decir que muchas veces nos dice el Señor, síguele aquí. Y muchas veces uno por necio, me voy a desviar tantito. No, esa enseñanza es para nosotros y también para las personas que te pregunten si Dios es espíritu. Claro que es espíritu, pero estamos hablando ahorita de Jesucristo. ¿Amén? Vamos a ir a la palabra, pero antes vamos a orar. Amado Señor Jesús, en esta hora, Señor, yo te doy gracias, Señor, por permitirme estar parado aquí. Señor, me declaro pecador hasta el día de hoy, Señor, y perdona el pecado más oculto que yo tengo, Señor Jesús. Te pido, Señor Jesús, que uses mis labios, mi pensamiento, mi corazón, todo mi ser, Señor, para que pueda edificar a tu pueblo, Señor Jesús. Y el que se llama Espíritu Santo de Dios, porque la carne no puede dar nada. La carne es limitada, Señor, pero tú eres infinitamente grande en sabiduría. Hoy te pido, Señor Jesús, que tú derrames de tu bendición, que tomes tu lugar, Señor. Aunque la carne no esté dispuesta, Señor, usted, Espíritu Santo de Dios, tome el control, porque fue encargado para edificar a su pueblo, Señor Jesús. El Señor Jesús nos dijo que nos dejaba el Espíritu Santo de Dios para poder guiarnos a través de Él, y que nos enseñes toda palabra, y que hoy crezcamos un día más en Cristo Jesús. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, mis hermanos. Ahora sí, vamos a estudiar algo bien maravilloso, hermanos. Y abre tu libro en Lucas. Voy a terminar en Lucas 53, hermanos. Nosotros, Lucas 24:13, ahí vamos a empezar, hermano, y ahí nos vamos a dar cuenta de qué camino tomaron sus discípulos, y luego Jesús, cómo se les aparece, y luego cómo ascendió al cielo. Nosotros, hermanos, oigan bien, con esto, si nosotros aprendemos todo esto, estaríamos edificando a muchas personas que no conocen de la palabra de Dios. Hoy el Señor, esta prédica, Señor, hermanos, dice que tenemos que tener cuidado cuando nos pregunten. Recuerda, esta es Lucas 24:13, y desde ahí empezarás a edificar a un hermano que te haga todas estas preguntas. Amén. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Vamos a empezar a leer
y lo vamos a ir explicando porque está un poquito larguito. Dice, la prédica, ¿cómo se llama? Caminando sin Jesús. Oigan bien, hermanos, he aquí, 2 de ellos iban al mismo día en una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Esto nos está narrando la narrativa, dice que nos está diciendo que ellos se habían desesperado. Aquí no estaban esperando los 3 días que había prometido nuestro Señor. Dice que al tercer día que iba a ser resucitar. Fíjate, aquí dice el 14, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Qué había acontecido aquí, hermanos? Había ya resucitado el Señor, que ya era el tercer día, pero ¿sabes qué pasó? No esperaron hasta el final. ¿Cuántas horas tiene el día? 24. ¿Y por qué no esperaron el tiempo de Dios? Se desesperaron antes, no había terminado el día, cuando ellos dijeron, no se cumplió lo que el profeta, o ¿sabes qué? Este profeta es otro profeta y no se va a cumplir. ¿Sabes qué? No es el Mesías. Muchas veces nosotros no esperamos el tiempo de Dios, queremos ya. Pero el Señor tiene que trabajar en nuestros corazones para poder llegar a Cristo Jesús. Amén. Y luego dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaban con ellos. ¿Qué estaban haciendo ellos? Cuando discutían, ¿qué crees que estaban diciendo? No, pues este nos engañó. No, este no es el Mesías. No, mira, lo crucificaron y no pasó nada. Está sepultado y no ha resucitado. ¿Se fijaron, hermano? Que estaban blasfemando. ¿Y qué eran ellos? Discípulos. Y todavía, ¿qué estaban haciendo? Discutiendo. No, es que sí, es que no. Y es que nos engañó todo el tiempo que estuvimos caminando con él y no pasó nada. A ver, no resucitó. Y si el Señor les contestara a cada uno de nosotros, ¿qué diría? Ya se terminó las 24 horas. ¿Por qué no esperaron el tiempo de Dios? Muchas veces no esperamos el tiempo de Dios cuando ya queremos correr. Espera el tiempo de Dios, espera que te prepare. Por eso dice, cimiéntate en la roca. Si no estás cimentado en la roca, cualquier viento de doctrinas, ¿qué va a pasar? Te vas a acudir y te vas a querer ir. ¿Y quién va a ser los más perjudicados? Nosotros. Pero aquí hay una promesa que dice que nunca te va a dejar y nunca te va a desamparar, ¿verdad? Fíjate lo que dice el 16. Mas los ojos de ellos estaban velados. ¿Qué quiere decir velados?
tapado, para que no le conocieran al que iba caminando con él. Muchas veces nosotros caminamos con Jesús y ¿dónde estás, Jesús? ¿Y dónde estás, Jesús? Jesús está aquí y te quiere hablar, hermano, y te quiere decir, te quiere aconsejar. ¿Y sabes lo que pasa? Por estar discutiendo, por estar peleando, ustedes vieron, dice Jesús, estoy aquí, te estoy hablando, tú no estás bien cimentado, no estás pensando todo el tiempo en mí. Dice que mañana, tarde y noche deben ser los pensamientos ¿para quién? Y cuando no estamos pensando nosotros esto que está pasando, estás dejando que el enemigo te esté bombardeando, hermano. Ellos iban discutiendo, iban alegando por cosas que todavía no era el tiempo que pasaran, incluso ya había resucitado. ¿Y sabes qué pasó? Ellos se fueron antes de tiempo. No, yo mejor me voy. Y fueron 2 de sus discípulos que se fueron y fueron en camino. A Emaús, Fíjate lo que dice aquí, el 17. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas? ¿Qué tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Nosotros, el Señor les estaba diciendo a ellos cuáles eran esas pláticas, ¿verdad? Porque se estaba turbando ese corazón. Si eres cristiano, ¿por qué vamos a estar divagándonos entre nosotros? Que sí es, que si no es, o que se resucitó o que no resucitó. El Señor es bien claro aquí, hermanos. Amén. Que Dios
voy a decir así, si va a haber otra iglesia, 2, 3, 4, tenemos que esperar el tiempo y de aquí tienen que salir hermanos que edifiquen a más hermanos. Amén. Amén. Ellos no creyeron en qué, en la resurrección. Nos dijeron que era un profeta más. Él decía que era un profeta más, pero no es así, hermano. Y dice el 18, respondiendo uno de ellos, que se llamaba ¿qué? Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Lo que había acontecido, que habían crucificado a Jesucristo. Toda la gente de todos los lugares sabían que Él estaba crucificado, ¿verdad? Pero también de Él decía que iba a resucitar al tercer día. Pero también ellos lo sabían. Cleofas sabía la promesa que les habían dicho. ¿Y sabes qué pasó, hermano? No le creyó. ¿Esperó el tiempo de Dios? No lo esperó. Muchas veces el Señor caminó con ellos 3 a 3 años y medio, los enseñó, les profetizó, y hasta el día que Él fue resucitado, tampoco le creyeron, hermanos. Muchas veces caminamos sin Jesucristo. Queremos y decimos que estamos con Él, pero no le hacemos caso omiso, hermano. Lo soltamos nosotros porque Él no nos suelta. Ahorita ustedes vieron que Él se les emparejó en el camino, ¿verdad? Y les fue diciendo, ¿por qué discuten? ¿Por qué van alegando? Si hayan abierto sus ojos, Él dijo que se les veló sus ojos para que no lo vieran, porque les quería seguir hablando. ¿Qué les quería seguir hablando? De la promesa que les había dicho, ¿verdad, mis hermanos? Y luego dice el 19, entonces Él dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de que Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, oigan bien, poderoso ¿en qué? En obras y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Cuando ellos le dijeron, profeta, poderoso en obras, ¿qué quería decir? Que Él les había profetizado lo que iba a pasar, y ellos antes de tiempo habían dicho que no era cierto. Ahí ellos estaban desistiendo. Y dijo poderoso, ¿da? Porque ¿cuántos milagros no hizo Jesús? Pero entonces no era profeta, Él era Dios, hermanos, porque solamente Dios pudo haber hecho milagros, hermanos. Ellos caminaron con Él, ¿y qué pasó? No le creyeron. 3 años y medio caminando, y les enseñaba y veían cómo hacían milagros y no le estaban creyendo, hermanos. Muchas veces nosotros, cuando te dice el Señor, eres sano en el nombre de Jesús, te vas y sigues estando enfermo, hermano. ¿Por qué?
Porque no le creíste. Y todo el tiempo el Señor ha estado contigo, ¿no, hermano? Amén. ¿O no es así? Amén. Luego dice el 20. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Aquí te está diciendo quiénes y quiénes crucificaron a Jesús, ¿verdad? Los principales sacerdotes, ¿verdad? Por eso el Señor le dio el ministerio a los cristianos el día de hoy. Y los gobernantes, ¿qué dijeron? Pues crucifíquenlo, ¿verdad? Pero eso se tenía que cumplir, hermano. Sí, se tenía que cumplir. Y luego dice el 21, pero nosotros esperábamos, fíjate lo que acaba de decir aquí. Pero nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día, dice, que esto ha acontecido. Hermanos, si era el tercer día, si hoy fuera el tercer día y no ha resucitado, ¿saben qué? Nos desmoralizamos y nos vamos. El Señor dijo que que te cimentaras ¿dónde? La roca. Para que todo viento de doctrina ¿qué? Cuando vengan ríos, vientos, tornados, no te tumben, hermano. Tenemos que ser como la palmera, tal vez te tambalíes, ¿verdad, hermano? Pero no te puedes ir, no te puedes ir. Ellos iban a un camino, a un despeñadero, lo digo de Maús, ¿verdad? Pero te digo una cosa, el Señor todavía tuvo misericordia y vino a regresarlos, hermanos. Vino a regresarlos. Si lo ponemos en la vida de nosotros, muchas veces nos queremos ir y el Señor toca el corazón y manda un hermano para que regresemos todos nosotros. El reino de Dios es para los malos, hermanos. Y por eso los cristianos estamos aquí. Aquí es la enfermedad. De nosotros porque está el doctor de doctores, se llama Jesús. Amén. Él curará todos tus males y los míos, hermanos. Amén. El 22 dice, aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Hermanos, si yo te digo, hermanos, Jesucristo ha resucitado, ¿tú qué vas a decir? No, pues ya lo sé. Tienes que vivir el Evangelio, hermano. No puedes tomar el Evangelio light. Estas personas, luego dice que unas mujeres les dijeron que ya viniendo a la tumba. ¿Y sabes qué vieron esas mujeres? La tumba vacía. La tumba vacía. Y fueron y les avisaron a sus discípulos, corrieron y vieron. Y tuvieron esa esperanza. Pero ellos, ¿qué decidieron? Irse. Y ese es el problema más grande.
Ahora aplicámoslo a nuestras vidas. Cuando te quieras ir, ¿qué va a pasar? El Señor va a ir otra vez por ti. Aplica ahí la parábola de las 99 y una, ¿verdad? Dejará las 99 y va a ir por ti. Y más nos vale que antes de salirnos mejor nos volvamos a meter, porque si no, no sabemos cómo nos va a traer, hermanos. ¿Amén? Y luego dice el 23, y como no hallaron su cuerpo, oigan bien lo que les había dicho, como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también había visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive. Los ángeles, dicen en una parábola, dice uno y otro dice dos, que ellos fueron los que removieron la piedra para que Jesús saliera, ¿verdad? Y el Espíritu Santo fue el que, ¿qué? El que lo resucitó. Amén. Amén. Es la primicia, y eso nos da una esperanza a nosotros, hermanos. Amén. La esperanza, ¿sabes cuál es? Que también nosotros resucitaremos y estaremos con Él. Amén. Y luego dice que pues estaban los ángeles ahí, y esos ángeles les dieron la noticia, les dijeron que Jesús no estaba muerto, Él le había resucitado. Algo que les quiero enseñar el día de hoy, hermanos, porque él era judío, dice que encontraron todo doblado, ¿sí? Algo que deben de saber ustedes, cuando se sentaba en la mesa, el siervo, pues el que estaba en asistencia con él, le servía, ¿verdad?, en la mesa. Pero si él agarraba, lo voy a hacer con esto, si él agarraba, por decir, este mantel con el que se limpiaba y hacía esto, quería decir que ya había terminado. Y si doblaba, pues lo va a hacer así, que ya esté bien doblado, quería decir que él iba a volver. Había una promesa. Todos los lienzos, todo estaba ordenado, su sudario, el que estaba en su cabeza, todo estaba ordenado. Y vieron, cuando entraron los discípulos, dijeron: aquí hay una promesa, aquí hay una profecía, Él va a volver. Y eso, por eso, cada cosa tiene su significado, hermanos, y nosotros debemos de saber. Dice, si Él le ha hecho esto, ya, hasta ahí paró. Pero como Él dobló todo, dijo: volveré por ustedes. Amén. Y son ustedes, hermanos. Amén. Amén. Y luego dice, nos quedamos en el 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. ¿Por qué no le vieron, hermanos? Porque él ya había resucitado, hermanos. Entonces él les dijo, esta es palabra de Dios, dice: oh insensatos y tardos de corazón. El Señor les dijo con palabras pues bonitas, ¿verdad? Pero al decir oh insensatos, ¿qué les quería decir? Todo el tiempo dijeron que caminaban conmigo, que me creían, y al final me estaban dando la espalda. Incrédulos, ¿verdad, hermano? Y muchas veces nosotros, aplicado a esta vida, nosotros muchas veces no le creemos al Señor. Creemos que con nuestra propia sabiduría somos más que los demás y no le creemos a Jesús. No, hermanos, nosotros debemos de creerles a Jesús. Nosotros somos por fe, los cristianos estamos por fe, ¿sí? No porque lo hayamos visto. Pero hay algo aquí más importante, dice: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. El Señor, dice, les había dicho, les había profetizado que era necesario, que tenía que pasar esto. ¿Para qué? Para que un día nosotros también, cuando nos llame, podamos resucitar a vida eterna, hermanos.
Y nosotros muchas veces desconocemos esto. Tenía que pasar. Sus discípulos lo estaban viendo y viviendo, hermano. Y así no le creyeron. Hoy tú y yo debemos de creer por fe, hermano. Las promesas que Dios nos ha dado. ¿Cuáles? La comisión y vida eterna. Si tú no crees esto, hermano, y que resucitó y que subió, ¿sí sabes que subió en carne? Amén. Y todo esto nosotros lo vamos a saber aquí, hermano. Fíjate lo que dice el 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Todo el tiempo habían profetizado. Y fíjate nomás, los que estuvieron más cerca fueron los que se separaron de Jesús. Ustedes y yo estamos bien cerca de Jesús. Y muchas veces, hermanos, hemos querido separarnos de Él. ¿Cómo? Contra nuestras malas actitudes, no haciendo lo correcto. ¿Verdad? Y hoy el Señor nos invita a que entremos otra vez en su camino. Es como decir, otra vez tienes este encuentro con Jesús. Hoy te destapa esa venda que tenemos en nuestros ojos. Y el 28 dice, llegando a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Él les hizo saber que él se iba a seguir caminando, ¿verdad? Ellos lo tomaban como un forastero a él. Ellos todavía no sabían que era el Cristo, el que ya los había redimido, ¿verdad? Dice, mas ellos le obligaron a que se quedase diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues quedándose con ellos. Los judíos muchas veces, hermanos, su tradición era no caminar ni salir de noche, ¿verdad? Y a ellos dice que lo obligaron, que le insistieron más bien para que se quedara con ellos, ¿verdad? ¿Para qué quería que se quedara con ellos? Porque ellos sentían algo, y ahorita lo vamos a ver aquí, hermano. Y aconteció a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. En ese momento, hermanos, cuando él partió el pan y lo bendijo, ¿cómo crees que lo hizo? ¿Como Jesús o como forastero? Lo hizo como Jesús. Por eso ve qué va a pasar en el 31. Entonces les fueron abiertos, ¿qué? Los ojos. Y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¿Qué estaba pasando, hermanos? Si tú vieras a Jesús, cuando en la última cena estaban sus discípulos, partió el pan y lo bendijo. Dice que ellos, al volver a hacer esto, Jesús, recordaron y vieron y se dieron cuenta que nomás Jesús podría haber hecho eso. Y dice que en ese momento, ¿qué pasó? Vieron, hermanos. Se dieron cuenta que Él era Jesucristo, hermanos. Muchas veces puedes decir, yo no puedo ver a Jesús, pero en la palabra de Dios, ahorita sabes que Dios nos está hablando a todos, hermanos. Amén. Y luego dice el 32, y se decían uno al otro, no ardía nuestro corazón. Dice, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Ellos estaban reconociendo que cuando sientes en tu corazón, Dios te está hablando a través de que un predicador está aquí y te está edificando. Tú sabes que es palabra de Dios y sabes que penetra en tu corazón y sabes tú que te está hablando a tu vida, hermanos. Amén. Ellos dos, ¿qué estaban haciendo?
restaurados, y les abrió los ojos, y ellos pensaron, cuando partió el pan y lo bendijo, solamente Jesús lo podría hacer, ¿verdad? Dice que ellos sentían algo en su corazón, ¿verdad, hermano? Y luego dice el 33, dice, y levantándose en la misma hora, o sea que no se quedaron a dormir, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos. Y a los que estaban con ellos. Ellos volvieron. ¿Y sabes para qué volvieron, hermanos? Para testificar de quién había estado con ellos y para testificar que Jesucristo había ¿qué? Resucitado, hermano. Y el 34 dice que decían, ha resucitado el Señor, verdaderamente aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo les había reconocido al partir el pan. Ellos ya estaban, hermanos, ellos ya estaban convencidos que la profecía se había cumplido, ¿verdad, mis hermanos? ¿La profecía cuál era? Que Él iba a ser sepultado, iba a ser muerto, sepultado, resucitado y otra vez la esperanza para todos nosotros es que Él fue la primicia, la primera resurrección, y no estoy hablando de Lázaro ni de las demás que resucitó, porque Lázaro resucitó y después volvió a morir. Jesús resucitó y para siempre. Es la primera primicia y eso te abre los ojos y el pensamiento y el corazón y la satisfacción de decir, nosotros también resucitaremos como Cristo Jesús, hermano. Y fíjate lo que dice el 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Qué maravilloso fuera que Jesús estuviera aquí, hermanos. No, está aquí, pero véanlo, ¿verdad, mis hermanos? Dichosos ellos que los vivieron, convivieron y estuvieron con ellos, hermanos. Y fíjate lo que dice aquí. Entonces, espantados, atemorizados, pensaban que veían ¿qué? Sí. Por eso el Señor aquí nos habla en esta prédica, para que tú y yo, cuando nos pregunten, los llevemos a estos capítulos y versículos. Aquí está diciendo Jesús que no es espíritu, Jesús, estoy hablando de Jesús. Estamos hablando que no es espíritu, ¿verdad, mis hermanos? Fíjate lo que dice, pero les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? El Señor, ¿por qué les estaba diciendo si ellos no habían contestado? Él en su omnisciencia sabe lo que piensas tú y yo. Amén. Y sabe lo que vas a hacer. Y todo esto les decía para que vieran que Él era Dios. Solamente Dios puede leer tus pensamientos, ¿verdad, hermano? Solamente Él. Y el 39 dice, les dijo, mirad mis manos y mis pies,
que yo mismo soy, palpad. O sea, le estaba invitando a que los tocara y ver, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Qué les estaba diciendo aquí, hermanos? Que Jesús tenía que resucitó ¿cómo? Carne y hueso, hermanos. Oigan bien, aquí está la respuesta para cuando nos pregunten a nosotros. Dijo que no es espíritu, ¿verdad? Y todavía, como los veía indecisos, y dice, y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. El Señor les invitaba a que ¿qué? A que los tocaran, para que vieran que si era Él al que habían crucificado, al que había muerto, y el Espíritu Santo de Dios al tercer día, ¿qué pasó? Lo resucitó. Tenemos un Dios resucitado, hermano. Y dice el 41, y como todavía ellos, oigan bien, de gozo y incredulidad, no le creían, estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Y mi pregunta es, ¿los espíritus comen? No. Nos está revelando, y nos dijo en el siguiente capítulo y versículo, que Él era, que había venido ya en carne otra vez, carne y hueso, y todavía pedía de comer. ¿Qué espíritu pide de comer? Ahí cae la falsedad de que los muertos vuelven y piden comida. Jesucristo, en eso se confunde la gente. Jesucristo vino otra vez en carne y hueso, hermano. Los espíritus no vuelven. Entonces dice el 42, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Entonces el Señor Jesucristo comió. Amén. Ya tenía cuerpo, ¿verdad? Amén. Y ahí cae la falsedad que Jesús era espíritu, ¿verdad, mis hermanos? No, se les apareció en un espíritu, no es cierto. La palabra de Dios nos está revelando que tenía cuerpo. Amén. Y dice el 43, y Él le tomó y comió. ¿Quién comió, hermanos? Jesús, hermano. Delante de ellos. ¿Por qué comió delante de ellos, hermanos? Para que vieran y creyeran que Él ya había resucitado y la promesa, así como Él les prometió, se había cumplido en Él. Es un profeta cualquiera, ¿verdad? Él era el Mesías, el que iba a redimir al pueblo de Israel, que va a redimir y al pueblo de nosotros los cristianos, hermanos. Amén. Y el 44 dice, les dijo, estas son las palabras que os hablé. ¿Cuándo les habló? Cuando estaban caminando con Él, esos 3 años y medio, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese toda esta escritura de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Por eso los salmos, hermanos, son bien importantes. Los salmos hablan de la profecía de Jesucristo. Amén. ¿Sí? Los profetas, ¿de quién hablaban? Solamente del Mesías, ¿verdad, mis hermanos? Amén. Y dice el 45, entonces, oigan bien, ¿quién es el que abre el entendimiento, para que le pidan? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen, ¿qué? Las Escrituras. Hoy, el día de hoy, nosotros comprendemos, ¿verdad?, la Escritura, ¿verdad, mis hermanos? ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Amén. Y dice el 46, y les dijo así, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Él les había dicho todo esto, pero ¿sabes qué hizo el Señor? Como veía mucha confusión, tuvo que verse desaparecido, ¿verdad, mis hermanos?
Amén. Para que físicamente entendieran y comprendieran la profecía. Lo que Él dijo se tenía que cumplir. Amén. Sí, hermanos. Amén. Y dice el 47. Aquí viene para todos nosotros, hermanos. Dice, y que se predicase en su nombre, ¿qué? Arrepentimiento. ¿Y qué más? El perdón. ¿De qué? De pecados. ¿En todas dónde? En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. ¿Qué les había dicho el Señor a ellos? ¿Y qué te dice el Señor al día de hoy? Hay un trabajo arduo que no es mayor el pastor, ni el evangelista, ni el maestro. Todos somos iguales en el cuerpo de Cristo, mas cada uno tiene una misión, tiene una comisión, hermanos. Amén. Amén. Y fíjate lo que dice el 48, hermano. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Aquí le voy a parar tantito. ¿Quiénes son testigos? Los discípulos, porque los vieron, ¿verdad? Amén. Hoy dicen que testigos de Jehová. Testigo es aquel que vivió y que caminó en Cristo Jesús. Amén. Testigos de Jehová no. Ellos, que yo soy testigo de Jehová con todo y pena, un testigo es el que vio y caminó con Jesús. Sus discípulos, sí, nosotros somos testigos de Jesucristo, sí, por fe. Por fe, hermanos, ¿eh? Amén. Entonces dice el 49, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Amén. Oigan bien, hermanos. Y yo te podría llevar al libro de los Hechos 2, pero tú vas a hacerlo en tu casa. Dice el Señor, que esperaran ¿qué? Que estuvieran llenos. La promesa. ¿Qué es la promesa? Cuando les dijo que estaban en el aposento ellos ahí todos unánimes, que esperaran la promesa del Espíritu Santo. ¿Para qué, hermanos? Para que fueran investidos, llenos del Espíritu Santo, para que tú y para que yo y todo aquel que reconozca a Cristo tenga el conocimiento para que pueda llevar esas buenas nuevas, hermanos. Amén. Y también dijo el Señor para enseñarte toda la Escritura. Amén. Hoy puedes reconocer, hermano, que Jesucristo resucitó, que Jesucristo es Dios, Amén. que Jesucristo subió, porque ahorita lo vamos a ver, ascendió como en carne y hueso. Amén. Y está sentado a la derecha del Padre y es juez. Ahorita es tu abogado y después va a ser juez. ¿Es tu abogado para qué, hermano? Para interceder por nosotros. Interceder para todo lo malo que hemos hecho hasta el día de hoy, hermanos. Él es el Redentor. Él aquí describe que es el Mesías. Él vino a cumplir y vino a decirte a muchas personas que sí resucitó. La tumba estaba vacía porque Él por ahí donde entró, por ahí mismo salió, hermanos. Amén. Amén. Y nos quedamos en 49. Terminó el 49. El 50. Y los sacó fuera hasta Betania, alzando sus manos los bendijo. El Señor los sacó y a ellos, y había mucha gente más, dice que los bendecía. ¿Qué es bendecir, hermanos? Apartar para la obra de Dios, hermanos. Amén. Amén. Y luego dice el 51, aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado al cielo. Entonces dime si tenía
carne y hueso, ¿a dónde fue llevado? Al cielo. En carne y hueso, hermano. Amén. La palabra de Dios eso dice, yo no lo estoy diciendo, pero tú ya sabes cómo explicarles a cada una de las personas. Nuestro Señor Jesucristo está vivo, sentado a la derecha del Padre, para ser tu abogado tuyo y mío, hermano. Amén. Y el 52 dice, ellos después de haberlo adorado, oigan bien, adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. El Señor nos invita hasta el día de hoy que nos gocemos, que le adoremos, ¿verdad? Y que no nos apartemos de su presencia. Y dice el 53, y con esto voy a terminar. Y estaban siempre en el templo, ¿qué? Alabando y bendiciendo a Dios. Amén. ¿Qué pasó, hermanos? Que tenemos que estar alabando. Todo el tiempo, oigan bien, tenemos que estar, ¿qué? Alabando. Alabando al Señor. ¿Qué nos dice el Señor y qué nos muestra el día de hoy, hermanos? Una, que si te quieres ir, Él va a ir en son de paz a decirte, te va a abrir los ojos el pensamiento, vente, mi hijo, yo te puse aquí. Espera el tiempo de Dios. Dice que resucitó y también dice que Él es el único Dios y Él no va a compartir su gloria. Amén. Amén. Si tú quieres caminar en Maús a otro camino, el Señor va a ir por ti, hermano. Amén. Gloria a Dios.